A mí sus palabras me tranquilizan, ministra, porque reconoce que en gran medida el modelo del Consenso de Washington falló en Colombia. Y creo que reconocer eso es parte ya de la solución. Y quiero plantearle una pregunta que considero fundamental, que en campaña defendimos, que fue una posición del presidente Petro, y es cómo vamos a renegociar los tratados de libre comercio, entre otras cosas con Estados Unidos y la Unión Europea. Considero eso clave porque aquí podemos hablar de reforma rural integral, de aumento de presupuesto al Ministerio de Agricultura, de restitución de tierras, de democratización de las tierras. Pero si nosotros no cuidamos la producción nacional, de esa apertura económica, esos tratados de libre comercio, imposible salir adelante. Quiero dar unas cifras que son, digamos, bastante elocuentes. No solo ha sido la disminución del presupuesto, clarísimamente evidencia de las cifras que usted nos trajo a esta plenaria de la Comisión Quinta, sino es cómo ha sido el comportamiento del PIB. El PIB entre 1961 y el 90 creció en Colombia en 4.7%. Después del 90 hasta el 2020 crecía en promedio 3.5%. Hablando del agro, entre 1961 y 1990 creció en 3.6% el agro. Después del 90 hasta el 2020 creció al 2.1%. Estamos importando 15 millones de toneladas de alimentos. En mi departamento de Nariño, que es un departamento agrícola, se acabó el maíz, se acabó el trigo, no hay cebada, la papa la estamos importando. Y yo creo que si vamos a hablar de verdad, de pensar en una productividad en el agro, debemos pensar en renegociar esos TLC que son tan dañinos. Necesitamos créditos blandos, desde luego una serie de políticas integrales, pero si no frenamos esta política del libre comercio, no habrá país que nos alcance y seguiremos en esta, digamos, andanada de importación masiva de alimentos. Muchas gracias. Mire, yo creo que en esto hay que ser franco. La mayor frustración que tuve como senadora fue que el presidente Gaviria me abandonó en el momento del TLC porque yo creo que no se negoció bien y se dejó de proteger el sector agropecuario. Yo veo muy difícil renegociar, pero yo sí creo que para nosotros sí se pueden renegociar los plazos de desgravación. El problema más grave que tenemos con los TLC es que se nos desgraven rápidamente el arroz y se nos desgraven la leche, y eso sería terrible. Entonces ahí sí puede haber una negociación, pero esto es para ser realista. No comparto la idea un poco, respetuosamente le digo, ministra, de que los tratados de libre comercio, digamos, no se pueden modificar. Yo creo que usted ha aceptado que fueron mal negociados. Lo hicieron en varios gobiernos, en el de Uribe, en el de Santos. Y si se reconoce esa falencia, creo que hay que hacer esfuerzos para que esos contratos que se suscribieron entre naciones con perjuicios enormes a la producción nacional se verifiquen. Yo le hago esta solicitud en nombre no solamente de los productores agropecuarios que son campesinos, indígenas, pero también empresarios del campo de Nariño, sino de toda Colombia. Hay que hacer una comisión especial para lograr que esto de verdad se renegocie. Yo creo que, como usted lo decía, no solamente son las tierras que se pueden otorgar. Una tierra que no produzca no sirve para nada. Es cambiar esas condiciones inequitativas. En el 2024 comienza cero arancel con algunos productos con Estados Unidos y eso significará, digamos, más invasión de productos del extranjero. Entonces, yo creo que sí, señora ministra, hay que pensar en ese punto importantísimo para el futuro de Colombia en el sector agropecuario. Muchas gracias. Trato de ser realista. Ojalá pudiéramos, pero lo que yo no quiero es que en aras de obtener lo máximo perdamos una cosa que es muy importante, que es prolongar las desgravaciones. Si a nosotros se nos junta, ya nos desgravó Perú. Afortunadamente tiene muy mala cosecha de arroz y lo que nos va a entrar es muy poquito, pero nos va a desgravar Ecuador. Y se viene la desgravación de Estados Unidos. Esto para arroz es un señor problema. Sí, yo estoy tratando de meter en la cadena de maíz
ver si arroz puede ser un sustituto para producción de alimentos, es decir, si le buscamos como la yuca de la costa, si le buscamos nuevas fuentes de consumo interno a estos productos. Pero ojalá pudiéramos, pero la verdad, por lo menos con el de Estados Unidos, yo no sé los otros, pero con el de Estados Unidos me parece que no sacrifiquemos la posibilidad de la cosa inmediata, que es aplazar los tiempos, que si nos vamos de pronto de una por lo mayor que tiene, perdemos eso. Esa era es una estrategia de negociación internacional para decir.